Gracias a Dios una vez más que nos encontramos así, por este medio. Anhelamos el día que el Señor nos permita volver a vernos cara a cara. Y si no es así prontamente, que aún podamos disfrutar de este tiempo que tenemos juntos, en que aquello que nos une y la motivación de poder estar acá sea nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz a favor de su pueblo, por la cual nos limpió y nos compró para esa exclusiva posesión de Él. Entonces, pensando en esto, aprovechemos el tiempo ahora y sigamos con lo que estamos estudiando. Recuerden que el domingo empezamos con el libro de Esther. Allí empezamos a ver ese libro tan precioso como también lo es toda la Escritura. Creo que, y rogamos al Señor que pueda hablar a nuestro corazón desde cada parte de ella, siempre desde cada libro que uno va a estudiar y que podamos compartir, que podamos ver a nuestro Señor y Salvador, su carácter, su testimonio, su andar, su obra, su poder, cómo nos habla la Escritura de Cristo, cómo atestigua de Él a lo largo de todos los tiempos. Entonces, cómo es que Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos. O los profetas a los cuales el Señor les hablaba y les mostraba acerca de esta gracia destinada a vosotros, dice Pedro. Me sorprende cuando dice, inquirían y diligentemente indagaban. Entonces, es algo precioso pensar en eso porque es una fe dada a todos los santos, que Dios la da a los suyos y pensar que los hermanos que nos precedieron, ellos que miraban a Cristo, como el mismo David siendo profeta, decía, bueno, dijo el Señor a mi Señor, cuando habló y dijo que me habló la roca de Israel, su espíritu ha hablado por mí, o estuvo en mi lengua, me habló de aquel siervo, aquel Señor que iba a gobernar en santidad, en justicia, y tantos otros pasajes que vemos así, que nos hablan de Cristo, y espero que el Señor en su gracia nos permita disfrutar eso cada vez que vamos a las Escrituras. Y algo que siempre decimos es que no inflemos nuestro conocimiento de tantas cosas, si bien, sin lugar a dudas, la información es buena, pero que no esté en nosotros esa inquietud de querer saber y satisfacer nuestras curiosidades, y solamente con el fin de poder ver, bueno, a ver, ahora ya sé qué significa esto y voy a usarlo para la contienda, o como tanto se ve hoy día, ¿no? Entonces, el Señor guarde nuestros corazones de no caer en esas discusiones vanas que a nada conducen, que no edifican, pero bueno, puede pasar, suele pasar todas esas cosas, la gente se da sin ningún problema a todo ese tipo de andar, a todo ese tipo de contienda. Y la iglesia de Cristo no tiene esa costumbre, dice Pablo a los hermanos en Corintios. Vamos a ver el libro de Esther. Recuerden que estamos en el capítulo 10, no llegamos al 10, estamos viendo el versículo clave ahí, en el versículo 3. Capítulo 10, verso 3 dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz a todo su linaje. Hemos visto, o cuando vayamos viendo a lo largo del tiempo, si el Señor así lo permite, vamos a ver el carácter de cada uno de los personajes y va a resaltar la obra de Cristo, por ejemplo, de este mismo varón. Pero ¿quién más como nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién como Él que se destacó o que sobresale, que está por arriba de todos los hombres al caminar en justicia y santidad y poder vivir para Dios y traer paz a su pueblo a la perfección? ¿Quién más como nuestro Señor Jesucristo que jamás se doblegó ni ante Satanás mismo? ¿Sí? Vemos a Mardoqueo no doblando sus rodillas ante Amán. Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento se dio ante las tentaciones más poderosas que pudo haber recibido el hombre en este mundo, y de parte del diablo mismo.
Entonces Él venció ahí, Él es el que nos habló paz, Él es nuestra paz, Él es el que buscó el bien de su pueblo, nadie más como nuestro Salvador. Entonces un poco de eso vamos a mirar a lo largo del libro. Hemos empezado por el capítulo 1, viendo la grandeza de la gloria del Rey. ¿Y cómo fue que llegamos a ver eso? ¿Por qué pusimos ese título? ¿Por qué dimos ese punto de esos primeros 4 versículos? Bueno, ¿desde dónde sacamos eso? Los relatos de la Escritura, si bien no están acá detallados, pero recordemos un poco, nos trasladan en el tiempo, nos llevan a otro punto del planeta, años y años atrás, siglos y siglos atrás, 483 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, nacido de mujer y bajo la ley. Estamos en el Imperio Persa, hemos hablado acerca de eso, en pleno auge. La descripción es que este Jerjes, el emperador, recuerden que Asuero, ahí dicen los días de Asuero, era como si dijéramos, bueno, Faraón, ¿sí? Faraón tenía cada uno de sus nombres, pero Asuero también así se lo identificaba a cada uno de los emperadores o reyes que estaban en ese tiempo en la parte medo-persa, ¿sí? Entonces, es como si dijéramos Faraón y después se le da el nombre, ¿no? Jerjes es el nombre de este Asuero que estamos mencionando acá, donde son 127 provincias que está gobernando, y hemos visto que Jerjes es hijo de Darío, ese Darío que menciona Daniel capítulo 9, ya con Daniel mismo estando al final de sus días, aunque no nos dice cómo termina ese tiempo nuestro hermano. Y también Jerjes es padre de Artajerjes, el Artajerjes que se menciona desde Nehemías. Entonces, de esa forma nos vamos poniendo en el tiempo, haciendo una idea de cómo nos vamos a ubicar temporalmente en ese entonces. Esdras, Nehemías están ahí casi a la altura o a la par de lo que se está dando con Esther, un poquito más adelante, años más adelante, pero no muy lejos. Entonces, lo que nos presentan, los que nos habían presentado los primeros versículos, es un banquete que hace este rey, que dura 6 meses, 180 días es lo que describe la Escritura, para los príncipes, gobernantes, cortesanos. Cortesanos son sirvientes de la casa. Aún el rey hacía este banquete, del cual aquellos que servían en su casa podían disfrutar de este momento. Solamente para ellos es hasta acá, en este número de días, es para ellos. Y veíamos que eso era como para consolidar el apoyo de los gobernantes y los príncipes, y a la vez también para hacer una exhibición de la gloria de su reino, ¿sí? Entonces el versículo 4 dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo, la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. ¿Ve? Entonces, esto es lo que generalmente pasaba. O sea, era la forma de ganar más adeptos y poder de esa forma estar seguro cómo va a dar su próxima batalla, cómo va a ser su próximo ataque, su próxima invasión, dónde va a dominar. Entonces eso es un poco lo que está aconteciendo acá. A partir de allí, a partir del versículo 4, cuando vemos que este hombre, esta persona, Jerjes, hace uso de esto, la Biblia describe que hace esta fiesta, este banquete para exhibir toda su grandeza, su gloria. A partir de ahí hemos visto y hemos comparado a partir de la pobreza de este hombre. ¿Y por qué digo pobreza? Bueno, porque ¿cómo se puede comparar 20 años de reinado de un hombre? ¿Qué es lo que caracteriza al hombre, la vida del hombre según las Escrituras? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios de nuestro paso por este mundo? Bueno, Santiago dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sí, usted va a decir, bueno, fueron 20 años. Y conocemos de gobiernos que han pasado sus años y han sido desastrosos, y otros han sido de una forma peor que otra, haciendo sus desastres. Pero eso, mis hermanos, o hubo quizás, y no recuerdo, un gobierno sano, permítame decirlo así, que haya perdurado en el tiempo.
Pero fueron 20 años y desde ese punto de vista, desde esa edad, desde ese tiempo que reina Jerjes, con todo este glamour y el hecho de él que está presumiendo de todo lo que tiene y que está mostrando a los que están al lado suyo, es así que vemos y comparamos, es decir, este hombre siendo pequeño, que su vida es como la neblina, que la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Cómo es la gloria de nuestro Dios? Vemos a un Dios que no hizo las cosas porque estaba aburrido, no hizo las cosas porque estaba solo, no hizo todo lo que hizo. Hemos visto acerca de la comunión que disfruta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de que todo fuese creado, antes de que todo sea hecho. Y eso es lo que veíamos en este pasaje. No necesitaba alardear, no necesitaba comprobar que Él era el creador al hacer todas las cosas. No, Él es todopoderoso. Él es dueño y señor y hace lo que quiere cuando quiere. Entonces, empezamos a mirar así la gloria del Rey y la gloria del verdadero Rey, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Él hace la exhibición de su gloria y los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y qué de los hombres? ¿Quién de alguno de nosotros o de los hombres que nos precedieron o que alguno pueda venir puede hacer o desplegar todo su poderío y decir, sí, esto lo hice yo con mis manos, con mi poder? ¿Quién despliega los cielos como una cortina? ¿Quién manda a las nubes y a los vientos desde sus aposentos? ¿Quién le pone límites al mar y le dice hasta acá solamente vas a pasar? ¿Quién, mis hermanos? Ninguno de los hombres tiene esa capacidad y ese poder. ¿Quién es el que sostiene con poder y le da curso a todas las cosas que uno puede ver y encontrarse en los cielos y todos ellos le sirven? Y vimos así que hablamos desde ese punto, la comparación de la gloria del Rey. ¿Cómo se puede comparar este pequeño tiempo con la eternidad de nuestro Señor, con la eternidad de nuestro Salvador? De ninguna manera, mis hermanos. Pero el pasaje nos es útil para reflejar justamente eso. Por un lado, la pobreza del hombre que dura 20 días, o 20 años, perdón, y si bien tenía un vasto espacio, kilómetros y kilómetros, pero nuestro Señor, nuestro Salvador, es el dueño de los cielos y de la tierra. Él los creó. A Él le pertenecen. De Él es la tierra y su plenitud y todos los que en Él habitan. A Él le pertenecen. Entonces este pasaje, aunque desde una mínima manera y con toda la pobreza, con toda la inmundicia, porque está manchado por el pecado, este hombre, como así toda la creación, aún desde eso comparábamos la gloria de Dios, mirando, poniendo así desde el lado de enfrente. O sea, vemos como una sombra la gloria de Dios. Sin duda, si nosotros hubiésemos sido invitados a ese banquete, creo que hubiésemos estado sorprendidos, un poco como hablaba el domingo pasado acerca de la reina de Sabá, cuando fue a lo de Salomón, y ella dice, mirá, la verdad que estoy sorprendida, no se me dijo ni siquiera ni la mitad de lo que yo ahora veo acá. Entonces nosotros podríamos ver y sorprendernos y decir, uy, ¿cuántos kilómetros? ¿Cómo domina? ¿Cuántos ejércitos tiene este rey? Uy, ¿cuántas armerías tiene? No sé, ¿cuántos animales? ¿Cuántos caballos para la guerra? ¿Cuántos príncipes? ¿Cuántas casas? ¿Cuánto oro? Podríamos asombrarnos de ese tiempo si nosotros podríamos estar así. Pero mis hermanos, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿cómo podría compararse eso con la gloria de Dios? Sin embargo, el corazón del hombre pervertido, muerto, se deleita en eso, se jacta de todas estas cosas. Vimos que el hombre peca y no quiere dar gloria a Dios, no reconoce su grandeza, no reconoce al Señor como creador, más allá de que sabe, pero lo niega voluntariamente y se apega a sí mismo. Entonces, encontramos en las Escrituras que nos hablan y nos describen de un Dios todopoderoso y eterno. Por ejemplo, dice, antes que naciesen los montes,
y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, nos dice el Salmo 90. Entonces la tierra le pertenece, la creación le sirve. Él es el Dios de los ejércitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el criado de Eliseo salió y se vio rodeado por ejércitos? Y dijo, Padre mío, gente de Israel y su gente y su carro de a caballo. Carros de Israel y su gente de a caballo, creo que es, si me equivoqué. Y sin embargo Eliseo ora para que los ojos sean abiertos y este varón puede ver alrededor completamente rodeado de ejércitos de huestes del Señor. Ahora, ¿quién es el rey quién es el Señor de los ejércitos? Al final del domingo, cuando terminaba de compartir, se comparte el Salmo 24. ¿Quién es este poderoso en batalla? ¿Quién es este rey de gloria? Jehová. ¿Quién es este Jehová de los ejércitos? No hay otro como él que pueda desplegar su gloria. Lo que hacen los hombres no tiene comparación. Me acordaba que aún Salomón, cuando el Señor habla, si bien está hablando acerca de los afanes y las necesidades, pero el Señor mismo dice de Salomón, miren, aún cuando Salomón estaba con toda su gloria, en todo su mayor esplendor, vamos a decir así, no pudo vestirse como uno de los lirios que vistió mi padre. ¿Ven? Entonces, el Señor hace aquello que está fuera de nuestro alcance y lo hace con una perfección, con un poder que despliega Él solamente. Y hoy en día nosotros desde este lado nos gozamos al ver eso, nos gozamos en nuestro Señor, en su poder, nos gozamos en su fuerza, en su creación. Entonces, ya hemos visto acerca de cómo disfruta la comunión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, algo que quería compartir también, y lo dije, es que cuando hablamos de la gloria de Dios, nos faltan las palabras para decir eso. Yo puedo decir muchísimas palabras acá a la hora de hablar de esto, y sin lugar a dudas, mi nota va a ser deficiente. La calificación que se podría dar. Y roguemos al Señor que en su gracia nos conceda la sabiduría para poder hablar. Pero sin embargo encontramos a Cristo hablando, exhibiendo la gloria del Padre. Nadie mejor que Él para hacerlo a la perfección y hablar a la perfección. Y a ese Señor, a ese Salvador, a ese Hijo, roguemos que nos guarde y nos lleve para poder, cada día que pasen, hablar o dar testimonio con nuestras vidas y con nuestras palabras de nuestro Señor. Lo que yo podría decir hoy parecería como si balbuceara, comparando con lo que Cristo podría decir y con lo que Cristo hace. Sin embargo, vemos a nuestro Señor que dice las Escrituras, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Cristo, mis hermanos, en Él se ve al Padre, en Él se ve la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia, nos dice Hebreos. En Él se ve al Padre. Tanto tiempo estuve entre ustedes y ahora me dices, Felipe, muéstranos al Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aún también vemos eso. ¿Cuántos vieron a Cristo? ¿Cuántos vieron personalmente a nuestro Señor y tuvieron ese privilegio? Luz les resplandeció. Al pueblo que estaba sentado en tinieblas resplandeció gran luz. Pero ¿no hay relatos en las Escrituras que dicen que el Señor no hizo milagros allí porque no creían en Él? El desprecio, el aborrecimiento voluntariamente, siendo Dios mismo, siendo la gloria misma de Dios. Y vimos cómo resplandece Cristo en nuestros corazones, cuando la Escritura dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
En Él, mis hermanos, en nuestro Señor se puede ver la justicia, la santidad, el amor, la misericordia, podemos ver paz en Él. Y no solamente eso, sino que también podemos encontrar paz en Él. Él es nuestra paz y Él es también amor, justicia, misericordia. Y Él es nuestro Salvador. Él es el Salvador. Pablo dice a Timoteo, Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sí, Él es Salvador de toda la humanidad. O está puesto así por Dios para que todo aquel que lo mire crea en Él y se aferre a su justicia. Pero dice Pablo a Timoteo, mayormente de los que creen en Él, de los que en Él esperan. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. No hay otro nombre dado a los hombres en el que el hombre pueda encontrar salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces solamente por medio de Él se puede uno gozarse, aferrarse a la justicia de Cristo, aferrarse, asirse de Él, despojarse de todo aquello que nos da cierta sensación de ganancia, de firmeza en este mundo, y tenerlo por basura y aferrarnos a Cristo, y gloriarnos en eso, y no en lo que podamos llegar a tener o poseer, o la posición que llegamos a adquirir. Pablo tenía posición. Pablo tenía un estatus, podríamos decir, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo Jesús, mi Señor. Después dice, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor del cual lo he perdido todo. Entonces vemos a Cristo que Dios es el que provee a ese Hijo, en Él se revela la gloria de Dios, sobrenatural, de una forma sobrenatural, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Nadie va al Hijo a menos que el Padre lo lleve allá. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, vemos a Cristo para ir al Padre y poder darle la gloria que Dios merece, darle la gloria que Dios es digno. Y otra vez, no es que Dios necesitaba decir, bueno, a ver, voy a salvar un pueblo porque necesito que me digan gloria a Dios, o necesito que todo el tiempo hablen de mí. No, hermanos, no. Hemos hablado que no es así. Hemos visto que no es así. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombre como si necesitase de algo. Hemos compartido desde de Hechos 17. Sin embargo, el pensamiento del corazón, un pensamiento terrenal, el pensamiento del hombre caído, la Escritura da testimonio de eso y dicen, pensando en el hecho de que el hombre busca honrarse a sí mismo, no se debe al Creador, él ve que no se debe al Creador, él ve que se debe a sí mismo, que va a perpetuarse durante su vida en este mundo, que va a permanecer para siempre, que va a estar seguro con todo lo que puede hacer, y sin embargo, dice el Salmo, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generaciones y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante, Salmo 49, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá a su buen parecer, y el Seol será su morada. Después dice el versículo a continuación, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. ¿Sí? Muchos hombres se jactan, se envanecen, se tienen por sublime, se glorifican a sí mismos. Sin embargo, todo esto va a quedar en el olvido, su nombre va a ser borrado. Nada de esto lo va a seguir a la sepultura. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias
que perecen, dice el Salmo. Sin embargo, sus santos, como decíamos ahí a mitad del Salmo, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Sin embargo, sus santos se glorían en su Señor, se glorían en su Salvador. Esa es su gloria. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice el Salmo. También dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, Salmo 34. Dicen el Salmo 44, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Has avergonzado a los que nos aborrecían, ¿sí? Nos has guardado de nuestros enemigos. ¿Quién es el que hizo eso, mis hermanos, en la cruz? ¿Quién es el que exhibió públicamente a todos nuestros enemigos en la cruz, derrotándolos, venciéndolos, clavando el acta de los decretos que nos sea contraria? ¿Quién es el que hizo eso? Nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Hoy se leía desde Isaías, ¿no? Abrir las puertas que entrará gente justa. ¿Cómo que va a entrar gente justa? Sí, porque nuestro Señor Jesucristo hizo eso. Nos lavó con su sangre. Cambió nuestro corazón para que nos gloriemos y nos gocemos en Él. Encontramos el testimonio de los hermanos en las Escrituras, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Sí? No solamente puede el hombre jactarse de lo que posee materialmente hablando, como estamos viendo desde este rey, sino que también puede jactarse por sus logros. El orgullo es acariciado y aumenta en el corazón, y es atesorado allí. Como más adelante también se va a encontrar en otro personaje de este libro. Entonces aumenta y uno se vuelve engreído, orgulloso, vanaglorioso. Y así pasa, la religión hace todas estas cosas. La religión hace todo esto. Aquellas personas que se aferran a su tradición y tienen mayor estima a los mandamientos de los hombres que los del Señor, termina pasando todas estas cosas. Se termina generando esa competencia en el corazón, ese orgullo. Y Pablo dice, y hablando, tanto en Filipenses como en Gálatas, se está tocando esto acerca de aquellos que se glorían en el hecho de guardar la ley, de circuncidarse, por ejemplo. Aquellos que venían a querer añadir algo más al sacrificio de nuestro Señor. Y Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, dice Pablo en Filipenses, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Otra vez, aquellos que quieren añadir algo, circuncidarse, por ejemplo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Otra vez, no gloriándonos en nosotros mismos, sino en la gloria de nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así, de esa forma, mis hermanos, viendo eso es un poco de repaso, y había más para ver, y si el Señor me da vida y podemos seguir viendo Esther, un poco así van a ser las enseñanzas. Y no quiero ya aburrirlo, decir, bueno, el próximo domingo espero que termine la introducción para esperar a que empiece a predicar. Pero un poco así van a ser las enseñanzas. Vamos a recordar un poco, porque hay mucho para hablar, hay mucho para ver de nuestro Señor y de nuestro Salvador y de su gloria. Por eso le digo, nos quedamos cortos a la hora de poder hablar de nuestro Señor, de todo lo que Él es, de su belleza, de su santidad, de su gloria.
nos faltan las palabras. Y quiera Dios, quiera el Señor, que con su palabra obra nuestro entendimiento para poder conocerle más y obedecerle y amarle y darle la gloria debida a su nombre. ¿Amén? Entonces así llegamos hasta el versículo 5, ahora vamos a ver a partir de allí, hasta el versículo 12, si el Señor nos permite. Dice así, vamos a leer solamente el 10 y 11, ¿sí? El 12 lo vamos a dejar para después al final. Dice así, en el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Dicta, Abacta, Tetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vastia a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. ¿Sí? Este es los versículos de hoy. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar a ver la segunda parte de la grandeza de la gloria del Rey. Vamos a ver esa segunda parte. Oremos a nuestro buen Dios. Padre, te damos gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu amor en Cristo. Gracias por Él, por tener misericordia de nosotros, por haberte acercado, por haber perdonado nuestras ofensas, por habernos guardado durante el día de hoy en cada una de nuestras labores y quehaceres. Gracias, Señor, por cada una de las situaciones que hemos vivido en el día de hoy, así hayan sido gravosas o no, pero para que en todo, Señor, como dice tu Escritura, que en el día del bien gocemos del bien y en el día del mal consideremos. Ayúdanos, Señor, para que en todo nuestra meditación sea en ti y que nada encontremos después de cada uno de esos días, sea bueno o sea malo, sino solamente el descanso y el deleite en ti, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestros corazones, que Cristo sea nuestra satisfacción a diario. Guárdanos, ayúdanos a ordenarnos cada día en todas las cosas que tenemos para hacer, para honrarte y darte la gloria debida a tu nombre, Señor. Ayúdanos, conoce nuestras debilidades, pero a la vez también guíanos para aferrarnos de Cristo, para acercarnos a ese trono de la gracia y encontrar misericordia, fortaleza, favor, poder en Él, para poder vencer a nuestros enemigos, para hacer morir el pecado. Guíanos, oh Señor. Ayúdanos para que aún para cuando estemos victoriosos, vamos a decir así, ante el pecado, Señor, nuestro corazón no se enorgullezca, sino que podamos decir, gracias, Señor, porque de ti vienen las fuerzas, de ti viene la gracia para negarme al pecado, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo damos. Amén. Bien. Dice el versículo 5, y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. ¿Sí? A diferencia del banquete anterior, y vaya que fue un banquete grande, 6 meses como dijimos, acá se hace una extensión de una fiesta, además de lo que ya se viene haciendo, son 7 días más, donde es adornado aún mejor el palacio real para exhibir aún todavía su interior. La otra fiesta generalmente aún se abarcaba y se podía ver grandes territorios o grandes lugares, se desplazaban a grandes distancias y podían contemplar la grandeza del reino. Acá es más privado, es como más es el lugar reducido al palacio. No quiero decir que el palacio haya sido chico, porque fíjense que ahora anteriormente, en el banquete anterior, había príncipes, gobernantes que estaban siendo invitados a esa fiesta. Ahora lo que se añade acá en la capital que es en Susa, en la capital del imperio, es que el pueblo estaba invitado a esta fiesta. El pueblo estaba invitado a participar, grandes y chicos podían entrar y por un tiempo, por el espacio de estos 7 días, accedían a ese palacio real. Entonces, eso es lo que se añade en este pasaje, ¿sí? Que ahora es agregado al pueblo. Todos tenían acceso al templo para contemplar su belleza, y como vemos allí, que lo voy a describir ahora, las cortinas, los adornos, la vajilla real,
y durante una semana muchos se malacostumbraban. ¿Quién tomaba alguna bebida en vasos de oro o de plata? ¿O se sentaba en los sillones de oro? ¿Quién hacía todo eso? ¿Sí? Durante un tiempo se malacostumbraban a estos días y después tenían que volver a la normalidad, ¿no? Entonces, era algo, habrá sido algo impresionante. Allí había todo tipo de piedras exhibidas, como lo va a decir el versículo. El vino real, y no cualquier vino se servía. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 6 y 7, el pabellón era de blanco, verde y azul. ¿Sí? ¿El pabellón de dónde? El pabellón del patio real. Así estaba adornado. De esta forma estaba adornado. Tendido sobre cuerdas de lino, perdón, y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios, otra vez, esos eran como sillones. No sé si los sillones de oro y plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro, y de jacinto. Y daban de beber vasos de oro, vasos diferentes, unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Bueno, si pensamos en esto, el rey todo un caballero, ¿sí? En ese sentido no forzó a nadie para que bebiese, eso dice el versículo 8, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Este es un lindo versículo para aquellos que dicen, no, Dios es un caballero, no obliga a nadie, no fuerza a nadie, pero olvídense, eso no está diciendo acá este pasaje, hermano, pero fíjense en acá, cómo daba esa libertad tenía el rey para que no obligara a nadie a tomar, sino que cada uno podía medirse, cada uno podía tener ser prudente y mantenerse cauto, decir, no quiero pasar a otro estado. Entonces, era permitido eso. Dice el versículo 9, asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Entonces, según dicen, para que podamos más o menos tener una idea de esto, mientras que los hombres estaban en el patio real, las mujeres tenían su banquete en la casa, en el palacio real. ¿Sí? Entonces estaban separados. No era costumbre que pudieran juntarse entre el hombre y la mujer, salvo que era solamente para comer. Solamente para comer se podían juntar. Después, cuando llegaba el tiempo de poder volver a beber, se separaban los hombres y las mujeres. ¿Sí? Dice el versículo 10 y 11, estando el séptimo día, como lo habíamos leído en un principio, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. ¿Sí? Entonces podríamos decir que el rey no estaba, ya dice el séptimo día, alegre su corazón por causa del vino, que no estaba en su sano juicio, es el último día del banquete, y la verdad que en respecto a esto se dicen muchas cosas, se dicen todo tipo de cosas. Si usted va a buscar comentaristas que hablen acerca de qué es lo que pasó acá, por qué estaban así, van a encontrar mucho tipo de cosas, y no quiero que vayamos más allá de lo que nos dice el pasaje, ¿sí? Vamos a mantener la vista en lo que nos dice la Escritura. Vemos que la reina se va a negar, porque eso es lo que dice el versículo a continuación, puede ser por pudor, ante la mirada de todos los hombres, quizás tenga algo que ver aquello que dijimos que no se juntaban, pero sin embargo el rey, la escritura no está diciendo nada raro, fíjense que lo que el rey está diciendo es que trajesen a la reina en la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, ¿sí? Porque era hermosa. No está pidiendo nada raro en la escritura. ¿Sí? No se está diciendo nada vergonzoso. Pero si quizás estaban ebrios, vamos a decir así, si no estaban en sí, bueno, puede ser que esto haya sido motivo para la negación, de decir, no, yo no quiero participar de eso, no quiero ser exhibida con toda la gente riéndose, no prestaba atención, puede ser que haya sido eso, no nos dice ahí. Entonces el versículo 12 dice, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira, ¿sí? Se encendió en ira. Entonces, dos cosas tenemos acá
que no vamos a buscar quién es culpable, o vamos a decir así, no vamos a decir, che, la verdad que el rey estuvo mal, no tendría que haberla hecho pasar vergüenza, no tendría que haberla llamado en ese entonces. La verdad que si vemos el pasaje en ese sentido, ambos están mal. Basti por no obedecer al rey como autoridad y como cabeza, y el rey quizás por el hecho de darse a la bebida y no estar en su juicio, y de esa forma uno no se mantiene sobrio a la hora de hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces después terminan pasando, o uno termina haciendo cosas que no son buenas, pero vuelvo a lo mismo, fíjense que tampoco pidió nada raro el rey, o sea, quería exhibir a su reina con la corona real, eso es lo que quiere decir la corona regia, a todos los pueblos, que la vean, que vean su hermosura, su belleza, y hasta ahí nomás. Pero sin embargo, encontramos estas dos cosas que la Escritura lo habla, porque por ejemplo, cuando estábamos estudiando la mujer virtuosa, antes en el capítulo 31, en los primeros versículos, la madre de Lemuel le habla y le dice, bueno, y dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Entonces eso vemos como el vino no nos hace estar en sí, eso es lo que dice, y termina haciendo algo que no tiene que ver cuando uno está en todo su sano juicio, con todas sus facultades sobrias. Entonces después también dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra los que perdón, lo voy a leer de nuevo. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra el que lo avergüenza. Proverbios 14:35. ¿Sí? Entonces encontramos las dos partes que quizás estuvieron mal allí. No voy a decir, bueno, estamos a favor o no vamos a hacer una defensa de la mujer, ni nada por el estilo, ni nada de eso, pero sí tiene que llevarnos a considerar esto, mis hermanos, que estamos hablando de la exhibición de la gloria de Dios, que estamos hablando que Él hizo todas las cosas para exhibir su grandeza, su poder, su deidad, aunque no necesitaba todas estas cosas para decir que es Dios, pero lo hace en su misericordia, en su gracia, en su favor, en su amor, y en eso también nosotros hoy en día contemplamos todas esas cosas por la gracia de Dios y nos gozamos en el Señor, nos gozamos en su salvación, nos gozamos en Él. Entonces cuando Dios creó al hombre, mis hermanos, y eso es otra parte de la exhibición de su gloria, cuando hizo los cielos, cuentan su gloria, cuando Dios creó al hombre con todas sus facultades que lo hizo, capaz de obedecer, recordemos eso, y también estaba con la posibilidad a desobedecer, entonces siempre se genera ese pensamiento de decir, no, pero si Adán era perfecto, ¿por qué pecó? Bueno, porque estaba sujeto no estaba exento de pecar, podía llegar a pecar, pero estaba con todas sus facultades para obedecer al Señor a la perfección y para poder darle la gloria a Dios, disfrutar de la comunión con su Creador, gozarse, aprender de Él, conocerlo, ya que en su gracia creó al hombre para que el hombre crezca en gracia y conocimiento de Dios, en conocerlo, depender de Él, amarle, poner a su disposición todo su ser para aquel que le dio la vida y le dio esa posibilidad también, ese favor de poder cuidar ese huerto en el que estaba. ¿Sí? Entonces, lo puso no solamente para labrar la tierra, sino para que se deleite en su Creador. Como le dije recién, para conocerlo y amarlo. Y esto hemos hablado un poco también, ¿se acuerdan? Al principio de año en el campamento, cuando hablamos acerca del cabeza federal, aquel que nos representó, primer Adán, que nos representó a nosotros, a toda la humanidad. Entonces, pero dotado para servir a Dios, entonces no estaba hasta ese entonces afectado por la corrupción del pecado porque no había hecho nada de eso. ¿Sí? Ese es Adán. Quizás a nosotros se nos hace un poco difícil hacernos una idea de ese estado, porque también de alguna manera el pecado ha afectado nuestras vidas y se nos hace difícil decir, bueno, ¿cómo habrá sido eso? Y tratamos de imaginar y pensar, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, el postrer Adán, en el primer Adán todos mueren,
pero no así en Cristo Jesús nuestro Señor. No así con la dádiva de Dios, no así con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver dos cuadros parecidos o similares con respecto a esta negativa de Vashti ante la petición del rey, ante el mandato del rey, de dos cuadros similares que encontramos en las Escrituras, de por qué viene esto, por qué es así, cómo que es así estas cosas y qué es lo que Dios hace en medio de esto, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el pasaje de Ezequiel capítulo 28, versículo 12, vamos a encontrar la similitud a lo que está pasando acá, aunque no estoy diciendo que, bueno, miren, acá Vashti es Adán, pero sin lugar a dudas Vashti viene de Adán, es descendencia de Adán. Adán y Eva son sus padres, como también lo son de nosotros. Pero por ejemplo, Ezequiel 28:12 dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Sí? Este cuadro nos habla o nos va a mostrar aquello que nosotros a veces tratamos de poder imaginar y cómo sería esa perfección de ese varón, de ese primer hombre que Dios creó. Para que exhibiera con su andar la gloria de Dios, para que le dé la gloria a Dios, para que honrara a Dios con toda su manera de vivir y se mostrara en él lo que Dios hizo, lo que Dios puso en él, lo que Dios le dio. ¿Sí? Hasta que se halló maldad en ti. Recuerden el mandato del Señor, ciertamente más del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces vemos a nuestro primer Adán errando ante el mandato de Dios, y eso es lo que brota, eso es lo que estamos comparando también con lo que pasa con Esther, en el libro de Esther. No queriendo comparecer ante el mandato de Dios, ante el rey, no queriendo dar testimonio, no queriendo exhibir o responder a aquel a quien se debe. Y eso es lo que aflora en nuestro corazón, eso es lo que se ve en el corazón de este varón, rebelándose contra Dios, aborreciendo a Dios, porque tiene que ver con eso. Podemos decir, no, pero no se ve a Adán que está odiando a Dios, pero el hecho de no guardar los mandamientos, el hecho de preferirse a sí mismo, el hecho de buscar lo suyo propio, habla de que se estima de mayor forma a sí mismo antes que honrar a Dios. Y esa es la naturaleza con la cual nosotros hemos sido encontrados o alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado por un hombre y asimismo la muerte pasó a todos los hombres y nosotros nacimos en esa condición. Y Dios en su misericordia, con el gran amor con que nos amó, rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, el postrer Adán, nuestro Señor, nuestro Salvador. La ofensa, mis hermanos, fue grande. Se genera una enemistad con el Creador. Y si bien no fueron consumidos al momento, al instante, Adán y Eva, pero allí la Escritura misma dice, de cierto, morirás. Esa ruptura, esa separación de Dios, esa comunión que se podía disfrutar, ahora no está más. Son expulsados del huerto por no darle gloria a Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos. La sentencia se cumple, hay esa separación a causa de la santidad de Dios, y el hombre no va a buscar a Dios, no quiere buscar a Dios porque está muerto.
y se revuelca en su pecado. Entonces no se van a encontrar esas partes por esta enemistad que se generó por la santidad del Señor. Y esa es la pregunta que podemos hacer desde el pasaje que nos habla Amós cuando dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pensemos en esto, Dios no contenderá más mi alma con el hombre. No contenderá más mi espíritu porque el hombre es carne. A partir de allí la búsqueda del hombre se vuelve terrenal, solamente se limita a este mundo, no pasa más allá de las nubes. Entonces vemos que el hombre lo único que hace es tratar de deleitarse en sí mismo, en todo lo que puede obtener de acá, y empieza a adueñarse de todas las cosas, y no, como veíamos el domingo, dar gloria a Dios, honrarlo, reconocer que Él es el gran yo soy, reconocer que Él es el Dios eterno, reconocer que Él nos dio la vida, reconocer que de Él vienen todas las cosas. No, para nada. Entonces, ese es fíjense que empieza esa manera diferente de pensar, o podríamos decir, bueno, empieza a caminar el hombre, no dimos ni dos pasos, Dios y el hombre ya pecó. Entonces el corazón se inclina al mal constantemente, empieza a ver todo eso que encontramos hoy. Entonces, quebrantamos, mis hermanos, ese pacto. El hombre quebrantó ese pacto de obras que Dios hizo con él. Y así vino la muerte a todos nosotros. Así nace cada persona que viene a este mundo. No es que, bueno, esperemos que cumpla los 18 y ya a partir de los 18 ya es un pecador. No. Entonces, encontramos eso. He aquí solamente esto he hallado, dice Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Y revertir esto es imposible para nosotros, es imposible para el hombre, aunque hemos intentado, mis hermanos, tantas cosas, pero lo que termina aflorando es abominación delante de Dios. Eso es lo que puede brotar de lo que una persona puede brindar y hacer como si intentara agradar a Dios por sus propios medios. Algo abominable, algo detestable. Haga lo que haga, lo mejor que pueda salirnos con todo nuestro esfuerzo delante del Señor es una abominación. No hay santidad, no hay rectitud, no hay justicia, no hay amor, y sobre todas las cosas, o principalmente, es que por medio de Jesucristo se hace todo o es acepto delante de Dios todo lo que hoy en día el creyente puede hacer. Entonces encontramos gente que dice, no, pero yo hago muchas cosas buenas. Yo di todo esto. Yo todos los domingos voy a la iglesia. Yo todas las mañanas tengo mi devocional sí o sí, no me falta. Pero sin embargo, si está confiando en todo eso y desprecia y aborrece la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, eso es un pecado y es una abominación contra Dios. Entonces usted está prefiriendo honrarse a usted mismo, preferimos honrarnos a nosotros mismos antes que a nuestro Señor, antes que darle la gloria a Él. Sin embargo, con todo ese estado que encontramos cuando venimos hablando desde Adán, con todo ese mal que encontramos allí, sin embargo, a pesar de todo eso, nuestro Señor sabemos que establece una promesa de un Salvador que nacerá de mujer, una simiente, y esto no lo toma por sorpresa a Dios. No es que justo al momento que Adán peca, el Señor dice, bueno, pare la marcha, aprieta el botón de emergencia, o ahora ¿qué hacemos? No, no es así. El Señor ya sabía todas estas cosas antes de la fundación del mundo, antes de que Adán pecase, y el Señor dijo, bueno, sabemos que esto va a ser así, y el cordero es inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios puede tratar con el hombre y no lo consume a Adán ni a Eva al momento. No es que lo necesitaba, bueno, si Adán y Eva no están, no voy a poder seguir con mi plan. No. El Señor sabía qué es lo que iba a hacer porque se iba a exhibir su gloria en la faz de Jesucristo, como el Salvador, como el Señor, como el Rey, como el vencedor, como el poderoso en batalla contra todos esos enemigos. Y además iba a librar de la esclavitud
a un pueblo propio, celoso de buenas obras, para él mismo, para su gloria. Hebreos dice que no socorrió a los ángeles, sino que a la descendencia de Abraham, a la promesa. El segundo cuadro, que comparativo con lo que estamos viendo a la negativa de Basti ante la petición del rey, ante el mandato del rey, nos traslada a un pueblo que estaba bajo la opresión de Egipto. Y nos tendríamos que trasladar a Éxodo, pero por ejemplo el Señor dice, y fui para ellos como los que sacan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Eso es un cuadro del Señor cuando dice en Oseas 11 acerca de la obra con Israel. Eso fue lo que Él mostró para ellos. El Señor, fiel a su palabra que dio a Abraham, rescata a su descendencia, los guía por el desierto, los pastorea por el desierto, no les hace faltar nada. Las naciones de alrededor se asombran, desmaya el corazón de los hombres ante este cuadro y cae el terror sobre todos. Y el Señor dice a Israel, le dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído, esto es Éxodo 19, y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Isaías 43 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, dice a continuación. Oh Jacob, sino que te cansaste de mí, oh Israel. Dice Oseas 6:7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Por qué? Porque escucharon la misma palabra, escucharon las buenas nuevas, escucharon el mismo evangelio, pero no les fue suficiente porque no tenían fe. No le creyeron a Dios. Estaban buscando lo suyo propio. Su corazón corría por este mundo. Su corazón se abalanzaba por las cosas de este mundo. No pusieron su mirada en la promesa. Se empezaron a adueñar de todo a adueñarse de la tierra, y se olvidaron de Dios y del día de reposo y todo lo que tenían que hacer, dejaron de lado, se aferraron a su linaje, se aferraron a los límites de su tierra, de su habitación, se jactaron en el dominio sobre los pueblos, y vimos que no son buenos negociantes. Ahora, parecería ser que todo lo que parece encaminarse, ¿no?, se echa a perder, pero vamos a... ¿Por qué? Porque Adán pecó y ellos, cual Adán, traspasaron ese pacto, también pecaron contra el Señor. Sin embargo, mis hermanos, el Señor está en los cielos, dice la Escritura. Sus propósitos no son frustrados. La negación y la imposibilidad de no dar la gloria al Rey de Gloria no significa que Dios falló. No significa que Él haya fallado. El hecho de que el hombre rehúse honrar a su Creador, a su Señor, no quiere decir que Dios falló. Es más, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, nos dice Deuteronomio capítulo 32. De sus hijos es la mancha. Entonces, ante este panorama desolador y angustiante de pobreza en el alma del hombre, tanto desde Adán como lo encontramos ahora en Israel, ante ese panorama, el Señor en su gracia y en su misericordia decide hacer algo sobrenatural. Pero no ahí, ya estaba antes de la fundación del mundo, en ese pacto eterno de gracia, pero ahora lo va a llevar a cabo por medio de su Hijo. Y Él empieza a decir en diferentes partes de los tiempos en los hombres, y empieza a hablar acerca de ese pacto de gracia.
de cómo iba a ser, que no iba a necesitar la ayuda del hombre para operar, para circuncidar el corazón, para circuncidar a la persona. No va a ser con una circuncisión hecha a mano. Por eso, cuando vemos ese cuadro de que el pueblo no glorificó a Dios, sino por el contrario, que hizo que su nombre sea blasfemado, Dios responde de la siguiente manera, aunque no dejó sin castigo a aquellos que blasfemaron su nombre o que persistieron en su dureza, pero el Señor dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones. ¿A dónde habéis llegado? No es pregunta, yo lo leí cortado, ¿a dónde habéis llegado? Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados con todas vuestras inmundicias, de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Habitaré la tierra que di a vuestros padres. ¿Cuál era la tierra que buscaba Abraham? ¿Cuál era la tierra que buscaban Jacob e Isaac? O Isaac y Jacob. ¿Cuál era la ciudad que estaban buscando para morar? ¿Acaso estaba puesta allí? Mis hermanos, no. Es en esa ciudad que tiene sus fundamentos, cuyos fundamentos están en Cristo. Y el arquitecto, mis hermanos, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Entonces vemos cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, aparece, nace de mujer y bajo la ley, viene entre los hombres en carne y hueso, viene para rescatarnos de ese estado en el cual ni usted ni yo podíamos salir o cambiar. Cambiar de modales, sin lugar a dudas, podíamos hacerlo, pero cambiar nuestro corazón, circuncidar nuestro corazón, volvernos a Dios, arrepentirnos, dolernos por el pecado, de ninguna manera. Sin embargo, Cristo, cuando viene, nacido de mujer, a socorrer a la descendencia de Abraham, era necesario que sea en todo semejante a sus hermanos, para poder derrotar a la muerte, al imperio de Satanás. Esto es al diablo, al imperio de la muerte, esto es al diablo, dice Hebreos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo que es imposible para el hombre, mis hermanos, es posible para Dios. Y así lo dice el Señor. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Otra vez vuelvo a lo mismo. No solamente los que se jactan en las glorias terrenales, sino también en sus glorias que obtienen por su andar, por sus estudios, por tantas cosas que traen gloria al hombre, lo digo entre comillas, y en la cual el hombre empieza a subirse en ese pedestal, y después, cuando lo bajan, grande es la caída, ¿no? Entonces, de esas glorias estoy hablando. Jesús dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo dijo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos.
Entonces se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos capítulo 10 es ese pasaje. Jesús mismo, mis hermanos, dio testimonio de la verdad, vivió una vida justa, perfecta, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, venció la tentación en el desierto, cumplió toda la ley de la perfección, y él mismo fue enviado para la satisfacción de nuestra alma en él, para que, como leíamos hace rato, en él se gloriará mi alma. No nos vamos a gloriar en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Y él tiene que ser nuestra satisfacción a diario para gozarnos, y el amor de Cristo debe constreñir a nuestra vida para poder responder y morir a nosotros mismos y vivir para aquel que se entregó y murió por nosotros. Roguemos al Señor que en su gracia podamos cada día, como dice en Efesios, ¿no? Para que nuestro entendimiento sea renovado, los ojos de nuestro entendimiento puedan ver la magnitud del amor de Cristo. Y no solamente decirle palabras, Dios es amor, Jesús es amor, Él me amó, Él se entregó por mí, sino que en su gracia Dios nos conceda disfrutar y conocer el amor de nuestro Señor. Cómo nos amó, cómo nos perdonó, cuánto pecado cargó, no lo vamos a saber, pero que ese amor, mis hermanos, esa negación, conocer el hecho de saber que Él no tenía necesidad de venir a rescatarnos, pero sin embargo se hizo como uno de nosotros. Esa fue una humillación. Esa fue una humillación. Para recibir un castigo por muchos, eso es una humillación. Para ir a la cruz y morir ahí colgado, desnudo, eso es una humillación. Venir como la promesa para el pueblo, para el hombre, y que reciba contradicción de pecadores, eso es una humillación. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, otra vez esa mirada terrenal que está en el hombre, y aquí Cristo dice, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y él le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No se conformen, dice el Señor, con esto que prueban o lo que puede satisfacer su vientre o momentáneamente. No se aferren, no busquen, no se desvivan por esas cosas. Trabajen por aquello que a vida eterna permanece. Y hagan las obras, hagan la voluntad de Dios. Crean en mí. Crean en mí. Y ahora, mis hermanos, por esa obra, por la obra en la cruz de nuestro Señor, por la libertad, si el Hijo del Hombre os hiciere verdaderamente libre, gracias a Dios, Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos libró de la esclavitud y espero que esa sea su confianza en Cristo, el único que puede haberlo librado de la esclavitud del pecado. Gracias a nuestro Dios, gracias a Él, nos hemos vuelto al pastor y obispo de nuestra alma. Somos apacentados por Él, somos cuidados por Él, somos guiados por Él, para poder glorificar a Dios con todo lo que Cristo nos ha dado y ha puesto en cada uno de nosotros, con toda la porción de esa gracia derramada en nuestros corazones. Para que ahora cuando nos llamen y nos digan, preséntate o viví para mi vida, como fue llamada la reina, podamos decir, también quizás un poco usando las palabras de Samuel, habla Señor porque tu siervo oye, o heme aquí, envíame a mí. Y no poner excusas, no avergonzarnos, no rebelarnos contra Dios. Antes eso era normal para nosotros, pero Cristo nos libró de esa esclavitud. Lo cual no quiere decir que no vayamos a pecar. Sin lugar a dudas, como siempre hablamos, vemos que todavía cargamos ese cuerpo de muerte, como nos dice Pablo en Romanos 7,
¿Y quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que se opone a los deseos de la carne, para que no hagamos lo que querramos cada uno de nosotros. Gracias a Dios que nos ha dado vida para que cuando nuestro corazón es amonestado por el Espíritu Santo, se duele y compungidos de corazón, dijeron a los apóstoles, hermanos varones, ¿qué haremos? Gracias a Dios que ha dado vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, y que ahora cuando vemos que hemos pecado y ofendemos al Señor, que el Espíritu Santo es contristado, nuestro corazón también, la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento y nos lleva a nuestro Señor. No es que el Hijo de Dios, bueno, peca y bueno, está bien, disculpame, me equivoqué, ya está, seguimos igual. Total, Cristo pagó. No, eso no es así. Y si alguien puede vivir de esa forma, sin importar si la sangre de Cristo es pisoteada, si el nombre de Dios es blasfemado, es muy triste ese cuadro. Es muy triste el estado de esa persona, porque habla de un menosprecio a Dios, y el menosprecio a Dios lo encontramos en Adán, y lo encontramos también en el ejemplo que tenemos acá desde Basti. Basti no solamente menospreció al rey, al mandato del rey, sino que también se menospreció a la postura a sí misma que tenía. Y eso también hizo el hombre, eso también hizo Adán. Menospreció lo que Dios le había dado. No le importó, no le importó. Prefirió antes revolcarse en el lodo, en el barro, antes que gozarse en la santidad de nuestro Señor. Y Cristo nos libró de todo eso, para que nosotros no hagamos aquello, o nos despojemos de aquello, hagamos morir aquello de lo cual antes estábamos tan habituados. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Si Pedro puede decirnos, baste ya, quiere decir eso sea suficiente, ya está, y aquí son las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, entonces ya está. Ahora, librado por la gracia de Dios, podés presentar todos tus miembros al servicio de la justicia de Dios. Entonces dice, éramos esclavos del pecado, y en esa condición Dios tuvo misericordia de nosotros. Y al llamarnos Él, obedecimos de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y librados del pecado, vinimos a ser siervos de justicia. Gracias a Dios por la obra de Cristo, mis hermanos, por quien tenemos redención, y Él es el que obra en nuestras vidas. Dice, ya lo hemos leído, pero por ejemplo, desde Ezequiel, pero por ejemplo Hebreos cita a Jeremías y dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré la casa de Israel y la casa de Judá como un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano de Egipto, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Desde aquellos días, dice el Señor, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gracias a Dios por Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno solo, para que nadie se gloríe en sus facultades, en sus habilidades, en sus obras, en su justicia, en lo que tiene, sino para que todo eso lo tengan por basura y puedan responder a Cristo y puedan vivir para Él. Ahora, mis hermanos, pensando en esto, ¿no es cierto que nosotros muchas veces nos comportamos como Basti, aun cuando conocemos a Cristo? Usted va a decir, sí, es cierto. Bueno, ¿qué pasa con todo eso?
porque fácil reconocemos las cosas, ¿no? Bueno, sí es cierto, pero ¿qué pasa cuando eso sucede en nuestras vidas y se repite o reincidimos en eso y no duele? ¿No le preocupa? ¿Le da lo mismo? ¿Le da lo mismo desobedecer o hacer una afrenta a aquel que lo vino a salvar? ¿Le da lo mismo decir no delante de Cristo si somos conscientes que estamos delante de su presencia cada día? ¿Qué produce eso en nosotros? Dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Cuántas veces actuamos como Basti? Ya sea por vergüenza, ya sea por temor o por rebeldía. ¿Cuántas veces actuamos como ella? Negándonos al mandato del Rey. Escogiendo antes reservarnos para nosotros mismos antes que honrar a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Pero si esto acontece, mis hermanos o amigos, esta actitud permanece en nosotros, temamos, porque si el sacrificio de Cristo me es poco, no hay otro sacrificio para el pecado, dice Hebreos en el capítulo 10. No hay otro sacrificio. Si el sacrificio de Cristo no es suficiente para arrepentirme y ver cómo en Él fueron cargadas todas mis iniquidades, no hay otra cosa que usted pueda hacer para encontrar perdón y para que su manera de vivir cambie y se vuelva a Dios. No hay otra cosa. Porque a Cristo es el que el Señor escogió, a Él señaló Dios, veíamos recién, a Él señaló Dios, para que creyendo en Él podamos vivir para Dios, morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, morir y seguir. Y necesitamos de su gracia cada día para vivir. Necesitamos de su favor, porque varias veces o muchas veces quizás nos estamos comportando como Basti. Cada día nos manda el Señor a obedecerlo. Y como veíamos desde Juan, ese es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, no son gravosos para el Hijo de Dios. ¿Pasamos dificultades? Sí, pasamos dificultades. ¿Pasamos luchas? Sí, pasamos luchas. ¿Hay momentos en que nos sentimos cansados? Sí, nos sentimos cansados. ¿Pero acaso Cristo no prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Acaso Él no prometió multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna? ¿Acaso Él no prometió, y Él no es el sacerdote que intercede por nosotros y que puede fortalecernos porque Él fue tentado en todo y padeció también siendo tentado y es poderoso para socorrer? ¿Acaso no nos dice eso la Escritura? Un día, el día menos pensado, porque no lo sabemos, vamos a ser llamados ante su presencia para comparecer delante de Él. Un día vamos a estar delante, en ese día, como le dice Hechos 17, donde Dios juzgará al mundo por justicia por medio de aquel varón, por Cristo. Él juzgará a los vivos y muertos. A los que no creen en Dios ni obedecen al Evangelio, sufrirán la eterna condenación, lejos de la presencia de Dios. Y eso es tremendo lo que dice Tesalonicenses. Porque no está diciendo, miren, ustedes los que no creen en el Evangelio, no creen en Dios y ni obedecen al Evangelio, van a arder en el infierno. No, fíjense que Pablo no está asustando con eso, no está diciendo, no les amenaza con eso, sino que dicen, van a sufrir el hecho de estar lejos de la presencia, excluidos de la presencia de Dios. Y eso, mis hermanos,
Eso es un castigo grande. Eso es algo triste para la persona que persiste en su estado, en su dureza, en su orgullo, que voluntariamente no quiere a Dios, no ama a Dios, no quiere saber nada con Dios, no se arrepiente, aun cuando Dios hoy en su misericordia ha dado a su Hijo para propiciación de los pecados, para perdón, para reconciliación. Quiero terminar con aquella... Hay mucho para ver todavía en este pasaje. Después ya va a venir lo que va a pasar con Basti, que es lo que va a ser el rey. Ya vamos a llegar a su tiempo a ese entonces, espero si el Señor así lo permite. Pero pensando en el hecho de comparecer delante de Cristo, de comparecer delante de Dios, Él juzgará vivos y muertos. Ustedes recuerdan lo que dice el himno un himno que siempre cantamos. Ahora hace rato no lo cantamos, ¿no? Pero juntos. Pero dice, mientras hayas de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Espero, mis hermanos y amigos, que nuestra confianza esté puesta en Jesucristo, para que cuando el día que el Señor nos llame, podamos estar gozándonos en nuestro Señor, en su presencia, en su justicia, honrándole, glorificando a aquel que nos vino a salvar. Amén. El Señor guarde nuestros corazones y espero que podamos seguir disfrutando el tiempo que resta de comunión. Y si el Señor nos permite, continuaremos con el libro de Esther, con todo lo que aún falta todavía. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tus bondades y tu misericordia. Señor, gracias por nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias por Él, Señor, que vino a salvarnos y a rescatarnos, y que ha cambiado nuestro corazón para responderte, oh Padre, y glorificarte. Gracias, Señor, por Él. Gracias por su poder y su favor, su amor, su justicia. Gracias por Cristo. Te ruego, Señor, en tus bondades, que constriñas nuestro corazón, que podamos disfrutar cada día del amor de Jesús, y eso sea suficiente para vivir y morir a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, en este diario vivir, en la espera de que vuelvas a buscarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.